Yo crecí en la iglesia, a mí me salieron los dientes en la iglesia. Yo no, yo era chiquitita, yo veo a esa niña y me acuerdo un poquito de mí. Yo era bien inquietita, a mí me subían en una cajita a cantar, a declamar y todo eso cuando yo era muy pequeña. Y yo he visto mucho, con los muchos años que ya tengo, he visto bastante. Y siempre me llamaba la atención que yo decía, mira, esta hermana tiene toda la vida en la iglesia y sin embargo y está en como el mismo lugar, la misma amargura, esas oraciones que dan pena y vergüenza. ¿Ustedes saben cuáles son las oraciones que dan pena y vergüenza? Cuando usted va al trono, ay Señor, mira, sin la autoridad de aquel que sabe que usted está entrando al trono de la gracia, porque el Señor le abrió el espacio y usted entra con confianza. Y usted va y dice lo que tiene que decir y hace su trámite legal. La oración es un trámite legal. Desde la autoridad. Entonces veo creyentes que lo entienden aunque tienen mucho menos tiempo. Esto aquí no es un asunto de tiempo. Yo he visto creyentes que tienen, qué sé yo, bueno, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo leo la vida de Watchman Nee, yo no sé quiénes han leído algún libro de Watchman Nee. Este hombre escribió, o sea, una profundidad, una revelación. Y eso fue, digamos que en pocos años, él conoció al Señor y Dios hizo cosas increíbles con este hombre, a pesar de que no era un hombre de muchísimos años en la fe. Entonces, muchas veces hay creyentes que tienen mucho tiempo en la iglesia, pero tienen poco avance. Es como que estoy en el mismo lugar, los mismos problemas de siempre, las mismas situaciones. Sin embargo, hay creyentes que son prósperos, y no estoy hablando de prosperidad económica, necesariamente, aunque pudiera incluirlo. Pero no necesariamente, son gente que usted las ve avanzando. ¿Cómo usted sabe cuál creyente es próspero y cuál no? El que se parece más a Cristo, ese es próspero. El que no se ofende con facilidad. Ay. Aquellos que han tomado el entrenamiento Imagen de Cristo saben que ahí hablamos del corazón que no se ofende. Desde que lo miran raro, usted ya de una vez lo toma personal y se ofende, usted es un creyente que le falta mucho todavía. Pero hay creyentes prósperos y otros, y muchas veces el problema, el obstáculo que no los deja avanzar en el Señor, tiene que ver con lo que vamos a ver en este momento, y es lo que se llama la cautividad del alma. Voy a explicar rápidamente para que entremos en contexto. Usted sabe que usted es espíritu, ¿verdad? Tiene un alma y vive en un cuerpo. Su alma está conformada por tres partes. Por un lado, las emociones, los sentimientos. Por otro lado, el intelecto, que usted piensa, usted recuerda, usted crea cosas, usted procesa de manera mental una serie de información. Y está la voluntad, que es donde usted toma decisiones. Esas tres cosas constituyen su alma. Entonces, el espíritu, si usted nació de nuevo, eso está perfecto, eso no tiene ningún problema, porque ahí habita el Espíritu Santo y usted está desde su espíritu en plena conexión con Dios continuamente. ¿Cuál es el problema del creyente? El alma es el problema. Esas emociones, esos pensamientos que nos llevan a ejercer nuestra voluntad, a tomar decisiones que le dan ventajas al enemigo en nuestra vida. Leí hace un tiempo en un libro que compré que explicaba y decía esta frase, decía: no hay forma
de que haya un cristiano espiritualmente maduro si emocionalmente no lo es. O sea, las precariedades en el alma no lo van a dejar avanzar a su potencial espiritual. Y justamente de eso es que quiero hablarte, porque ocurren eventos en nuestras vidas donde hay áreas de nosotros que quedan cautivas, quedan presas, quedan incapaces de funcionar, y desde ahí el enemigo nos roba todo lo que Dios ha soñado acerca de nosotros. ¿Sabía usted que hay un libro que tiene su nombre en los cielos? ¿Sabía usted que antes de ser puesta en el vientre de mamá, hubo un momento en el que el Señor se sentó y escribió un libro sobre tu vida con todos los anhelos de Él para ti? Yo me pregunto, el día que Él nos permita leer ese libro en los cielos, y usted va a ver y va a decir, óyeme, pero lo que mi Dios pensó era tan más maravilloso de lo que yo viví. ¿Por qué? Porque tenía obstáculos que no le permitieron realizar esto en nuestras vidas. Entonces, la diferencia entre ese creyente próspero y ese creyente que no avanza está en gran parte en lo que pasa en el alma. Qué bueno que leímos, Janiel arrancó hoy con este versículo. Me encanta. Vamos a leer Isaías 61:1. Usted lo conoce y a partir de aquí usted ese versículo va a tener un significado más amplio para usted. Dice, esta es una profecía acerca del Señor Jesús. Decía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Yo le voy a explicar en un ratito quiénes son los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Aguántelo ahí que le voy a explicar. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo esto que habla aquí está hablando del alma. Está hablando de estados en nuestra alma que necesitan del toque restaurador del Dios Todopoderoso. Usted se convierte, viene al Señor, es salvo, pero si su alma no es sanada de esto que el Mesías vino a cumplir, esa misión que Él vino a cumplir, no es solamente darnos la salvación para irnos al cielo. Él quiere que vivamos en esta tierra sanos de aquí adentro, porque esa es la manera en la que no le pondremos obstáculos a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Quiénes son esas 4 categorías que menciona aquí? Vamos a ver, son 4 categorías. De nuevo, los afligidos o abatidos o afligidos, están los quebrantados de corazón, están los cautivos y están los presos. Nunca le llamó la atención que, pero ve acá, cautivo y preso es la misma cosa. ¿Por qué lo dice 2 veces? Lo vamos a entender dentro de un momentito. Vamos a ver, perdón, me adelanté. ¿Quiénes son esos abatidos o afligidos? Vamos a ver. Un abatido, un afligido es alguien que ha sido lastimado, ha sido herido. Déjame mover esto de aquí porque esto me va, ok. Una persona que ha sido herida, que ha sido lastimada, y eso es algo que le pegó muy fuerte, lo pudo haber derribado, lo pudo haber postrado por un tiempo. Viví una pérdida de un familiar, eso me abatió, me afligió por un término, por un tiempo. Pasé una experiencia de divorcio horrible, me abatió por un tiempo. Estoy en una situación donde hay alguien en mi vida que me lastima,
me dijo algo feo un día y eso me hirió por un tiempo. Esos son los abatidos y los afligidos. Es un dolor temporal. No es que yo vivo ahí, es que estoy viviendo una temporada de aflicción y de abatimiento. Es fuerte, me lastima, me marca, sí, pero es algo que termina. Luego están los quebrantados de corazón. Estos son personas que sufrieron una aflicción, un abatimiento, pero que dejó una marca permanente en el alma. Los psicólogos le dirían que hubo un registro en el subconsciente que por ahí quedó marcado para siempre y eso determina mucho de sus comportamientos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo de niña, esos quebrantados de corazón, muchos, esas heridas pasaron muy temprano en la niñez. Yo sufrí mucho rechazo. Fui rechazada, mi mamá no me quería o mi papá no me quería o alguien, qué sé yo, me tocó una vida donde había mucho rechazo. Mi corazón se quiebra. Ya yo no estoy en esa familia, ya yo hice mi familia, mi vida, yo soy una adulta. Pero como tengo un quebranto en el corazón, una quebradura, yo vivo necesitando aceptación. Yo vivo buscando ser aprobada. Yo vivo buscando reconocimiento. Yo hablo y no me doy cuenta que ando buscando que me reconozcan. Yo en una reunión podemos estar hablando, qué sé yo, de pastelito para diciembre. Y yo tengo que traer a colación que los mejores pastelitos que se hacen son los que yo hago porque yo estudié con el chef no sé quién. Porque yo necesito aprobación, reconocimiento. Nadie está hablando de ti, pero tú vuelves la conversación y tú quitas el enfoque y lo llevas a ti. No te das cuenta, los demás sí se dan cuenta. Y hay gente que entonces por tú comportarte de esa manera, miren qué pasa, te rechazan. Hay gente que no te quiere cerca porque que tu conversación eres tú. Y entonces lo que tú justamente no quieres, tú quieres ser aceptado por ese corazón quebrado, tú produces más rechazo que justamente lo que te hirió en la infancia. Algún día, eso es material para escribir otro libro y hacer un retiro entero, nada más de eso. Pero el Señor dice que Él vino a sanar los quebrantados. Los terapeutas lidiamos con esto todo el tiempo y esto es un proceso que no es tan sencillo, pero yo he visto al Señor sanar quebrantados de corazón así. Por eso es que la psicología sin el Espíritu Santo, mire, está coja. Está completamente coja. Porque hay cosas que el terapeuta no le va a llegar a eso ni de cerca. Pero el Espíritu Santo puede. Él sana los quebrantados de corazón y puede hacerlo de manera instantánea. Lo he visto. Luego siguen los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los cautivos son personas que están atrapadas en una cárcel, pero no por decisiones de ellos. Están ilegalmente hechos presos, fueron cautivados. Voy a poner un ejemplo. Hay una escritora que a mí me ha ministrado muchísimo, se llama Beth Moore. Ella cuenta que su lucha de donde Dios la sacó fue de la adicción sexual. Ella era adicta al sexo. Para el que no tiene idea de qué significa eso, es una persona
que puede estar pasando por ahí el que vende la china y se acuesta con ese, porque es una urgencia que no puede controlar, es cualquiera. Ella dice, cuando el Señor empezó mi proceso de sanidad, yo contaba mis victorias de que no pequé por minutos. Tengo 10 minutos que no peco. Eso es una cautividad fuerte. Ahora, ella no era presa, ella era cautiva. ¿Por qué? Porque ¿qué le generó a ella esa adicción? Ella fue abusada sexualmente desde la cuna, siendo una bebé. Entonces, el cautivo es alguien que está atrapado, no legalmente, es por algo que otra persona hizo. O porque le pasó algo que no era lo que había planeado. Otra persona, una persona que tiene ira contenida profundamente y que agrede, maltrata, vive en una amargura, que vamos a hablar de eso, profunda continuamente, a causa de que su niñez lo que más tuvo fueron maltrato físico, humillaciones, golpes, cosas terribles. A mí me ha tocado escuchar historias, mire hermanos, que después que la persona se va, yo tengo que tomarme un tiempo para llorar delante de Dios por la historia que he acabado de escuchar, porque hay personas que le tocó muy difícil su niñez. Entonces hay personas que desarrollaron una cautividad a la ira, están presos, el enemigo los tiene controlados ahí, pero es por algo que alguien más les hizo, no es legalmente. Y están los presos. Los presos son los que dijimos que vivimos en un reino, hay reglas, hay leyes, traspasaron una ley y entonces los quedaron cautivos ahí. Hay algo que hicieron y entonces, bueno, el enemigo tuvo derechos legales de meterlos en una prisión. El Señor Jesús vino a hacer todo, a sanar a los abatidos y afligidos, a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a abrir la cárcel de los que están presos. Qué lindo es nuestro Señor. Nosotros debemos ser esos instrumentos de Dios para que esto ocurra. Tenemos que volvernos gentes de sanidad y restauración. Porque Él no vino solamente a llevarse gente al cielo. Si fuera así, desde que usted se convierte, a usted se fuera de este planeta. ¿Sí? Pero Él quiere que nosotros los representemos en la misión de sanar a los abatidos, afligidos, quebrantados, cautivos y presos. Y yo voy ahora a lanzar un anuncio, voy a hacer una promoción ahora mismo. Bueno, yo no sé cuántas jóvenes hay aquí que todavía están eligiendo carrera. Pero hay una estadística que dice que para el 2030 los profesionales de la salud mental van a ser muy pocos. No vamos a dar abasto. Y ya se está viendo, desde la pandemia así ha sido. Si tú estás preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo estudie? Considera preguntarle si Él quiere que tú seas un instrumento de sanar a los abatidos y quebrantados de corazón, a cautivos y a presos. Porque te digo algo, hay personas que están en esa condición que no van a venir probablemente a una iglesia de primero, van a ir al profesional. Pero tienen que encontrarse con un profesional lleno de la palabra y del Espíritu, para que entonces desde ahí puedan impactar esas vidas y esas generaciones. Así es que si tú estás preguntándole al Señor, ¿qué carrera
puedo tomar o tú quieres que yo tome, considera esto. Y para algunas que yo sé que están ahí, que estudiaron esto y guardaron el don por ahí, no te quiero asustar, pero acuérdate que tú vas a dar cuenta de eso. Hay mucha gente rota esperando que tú te levantes y que tú tomes tu lugar. Y que tú dices, no, pero es que tengo heridas, que estoy sanando las mías. En este reino funciona al revés. Usted se sana sanando al otro. Hay una que me está mirando porque ella sabe que es con ella que estoy hablando, entre otras cosas. Lamiéndonos las heridas no vamos a avanzar. Usted dice, Señor, mira, de mis heridas te va a ocupar tú, míralas ahí. ¿A quién tú quieres que yo sane? Yo sé lo que es estar sangrando, sin fuerza física ni emocionales. Y decir, Señor, hay gente que no te tiene o que no sabe cómo acceder a la sanidad tuya. Te dejo mis heridas y me voy a sanar a otro. Hay gente que tiene que soltar la autoconmiseración hoy y decidirse a creerle al Señor. Hay demasiada gente rota allá afuera. Y tú, que tú dices, bueno, yo no soy psicóloga, eso no es conmigo. Mientras tú estés más sana de todo esto, tú tendrás autoridad para sanar a otro. Porque cuando tú sales victoriosa de una prueba, tú eres investida de autoridad para sanar al que está ahí. Entonces Dios te necesita de pie y con autoridad para sanar a los quebrantados. Pero si todavía tú estás, ay, mira, que yo soy humana, imagínate, eso duele mucho. No, tenemos que entender que hay una misión pendiente de terminar y Dios cuenta contigo y conmigo para terminar su obra aquí. Entonces, esas son las 4 categorías de las que habla. Vamos a hablar de lugares de cautividad donde pudiera en el alma de alguna de ustedes estar. La primera, el rencor. Ese es un lugar de cautividad. Y ese sí te roba muchas cosas, hasta la salud te las roba a mucha gente. El rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o daño recibido. A veces hay rencor que ni siquiera hubo una ofensa como tal ni un daño, pero yo percibí, debido a mi quebradura de corazón, yo recibí, lo entendí como una ofensa y guardé rencor. Les cuento, uno de los estudios que en los últimos 15 años se ha hecho, se ha avanzado mucho, en el estudio del poder del perdón para la salud mental y física. Y se ha detectado que una gran cantidad, no quiero decir que todos, pero una gran cantidad de enfermedades catastróficas están directamente relacionadas con el rencor. De hecho, y eso lo he dicho otras veces, hay un instituto cercano a Filadelfia que trabaja cáncer. Y dentro de las terapias que los enfermos de cáncer reciben es terapia de perdón. Y hay gente que dice, yo no perdono, Ángela, no me digas que perdones, que tú no sabes lo que me hicieron. Eso dolió demasiado. Perdonar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, para nada. Perdonar no significa decir que no fue de poca importancia, para nada. Perdonar significa que tú necesitas salir de la cárcel. El rencor te introduce no en una cautividad, sino en una prisión. ¿Por qué?
Porque la palabra dice, y usted conoce la historia, aquella historia que el Señor hizo de ese rey que hizo cuentas un día y encontró un deudor que le debía millones de millones de millones, una deuda impagable, y lo perdonó. Y luego este mismo personaje se encuentra a uno que le debe miles y lo mete en la cárcel. Eso hacemos usted y yo todos los días. Dios nos perdonó lo que no entendemos. Si a usted le cuesta perdonar, dígale: Señor, revélame, ¿qué fue lo que tú me perdonaste a mí? Muéstrame cuántos millones eran, para que yo pueda ver la falta de mi hermano como 2 o 3 pesos solamente. Y entonces la sentencia es la siguiente. El rey dice: búsquenlo, métanlo en la cárcel hasta que pague todo lo que debe y pónganlo en manos de verdugos. Y uno dice: ay, sí, qué historia. Pero se nos olvida la siguiente frase. Dice el Señor: así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan a los hombres sus ofensas. De corazón, dice. Entonces, el rencor es terrible para ti. Y es un área de cautividad que te está robando bendiciones que tú no tienes idea. Lo dice Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor. No, yo la trato bien. Yo nada más, esta persona por allá y yo por aquí. Sí, no te estás vengando quizás, pero estás guardando rencor. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, esa es la firma, eso lo dije yo, dice el Señor. Entonces, el rencor es un área de cautividad que hay que resolver, mi hermana. Empieza a pensar qué hay pendiente por ahí y deja de maquillarlo. No, yo no le tengo nada, nada más que no hacemos química. No me gusta, yo prefiero estar a distancia. Y sí, déjame decirte algo. El perdón y la reconciliación no necesariamente van juntos. Hay personas que su nivel de daño y de toxicidad es tan fuerte que si tú estás cerca de esa persona siempre te va a lastimar. Hay personas que son así. Y tú ahí tienes que administrar, como yo digo, administrar la distancia, administrar la cercanía. ¿Qué tan cerca? La dosis, exacto. Pero tienes que cuidar lo que hay en tu corazón, que ahí no haya ningún sentimiento para nada de rencor. Otro lugar de cautividad es la amargura. La amargura es rencor o enojo que usted guardó por demasiado tiempo y que creció en espacio, cogió cuerpo. Le explico. Cuando dice que cuidado que ninguna raíz de amargura, ¿verdad?, brote y muchos sean contaminados, lo que está hablando es que cuando usted guarda rencor, quizás su problema es con una persona. Y usted está dolida con esa persona. Y cada vez que la recuerda le duele. Y cada vez que está cerca a usted le duele. Pero cuando usted guarda eso por demasiado tiempo, eso empieza a permear toda su vida. Y ahora a usted le cae mal el otro, aquel, el vecino, el que habla, el que no habla, el que lo mira, el que no lo mira, el que le saluda, el que no lo saluda. Y usted entra en un estado en el que nada le cae bien. Usted está amargado. Por eso habla de amargura. Es algo que usted no disfruta la vida, no le ve sentido a nada, no le ve gusto a nada, usted no disfruta nada. El amargado inclusive lo que se vuelve es que su felicidad es amargarle la vida al otro. Sí, el único disfrute de quien está amargado, déjame ver cómo le amargo el día a otra persona. Y uno cree que eso es chiste, pero yo conozco personas. Yo tenía un familiar que ya partió, gracias a Dios que el Señor la perdonó antes que se fuera, que ella decía:
una amiga la llamaba, manita, ¿cómo tú estás? Y qué sé yo, y ella empezaba. Hasta que la dejaba, después que cerraba, decía, la dejé llorando. Ella celebraba que esta persona que la llamó tan feliz, saludándola y para darle cariño, ella la dejó drenada emocionalmente y en el piso. Y hay personas que están ahí. Amargura. Así que resuelve tu enojo, tu rencor, porque si no lo resuelves, se va a convertir en amargura y nadie te va a querer tener cerca, créeme. Eso es así. Como el versículo que está en Hebreos 12:15, miren bien que ninguno deje de qué. Gracia es que favor inmerecido. Que alguien se prive de los favores de Dios porque tiene amargura, es lo que está diciendo. Se le cerró el cielo, para ese ahí no hay provisión de Dios, de gracia, de favores. De que alguna raíz de amargura brote y cause un obstáculo, cause estorbo. Y que por ella muchos sean contaminados, que es lo que le decía, el amargado necesita transferirle la amargura a alguien más. Entonces, cuidado con eso, tenga pendiente el corazón, en qué caso está. Celos y envidia, se parecen pero no lo son, no son lo mismo. Celos es una sensación de malestar, angustia y preocupación debido a la posibilidad de perder algo o alguien a causa de otra persona. Por ejemplo, si yo me siento que me encanta que mi amistad con mi hermana tal, óyeme, yo sí me siento bien porque me siento acogida, me siento amada, y de buena a primera yo veo que ella sube en su Instagram tomándose un café con otra hermana, y a mí eso me produce una sensación. Las mujeres saben de qué yo estoy hablando, sobre todo. Eso se llama celos, porque usted lo que está es temiendo que va a perder el amor de esa persona a causa de esa otra. Y hay gente que dice, pero eso no es nada, porque bueno, si eso es normal, somos humanos. Pero la palabra dice que hay un problema con los celos. O, yo era que siempre hacía tal cosa en la iglesia y ahora pusieron a otra persona. Uy, uy, uy. O yo quería que me dieran a mí tal posición y se la dieron a otra persona. Yo siento que a causa de esa persona yo perdí algo. Eso es celos. Y los celos es un lugar de cautividad. Vamos a ver la envidia, que se parece, son primas hermanas, pero es un poco diferente. La envidia es una fuerte sensación de malestar o dolor ante la existencia de una característica o logro de otra persona. Y esa característica yo la quiero para mí. Por ejemplo, a mí me encanta la manera como mi hermana Aura, y ella es jocosa, ella saca un chiste hasta de lo que uno menos se imagina, y para mí eso es maravilloso. Yo me encantaría tener esa capacidad, pero no la tengo. Esa gracia el Señor no me la dio, ¿sí? Entonces, muchas personas ven una característica en alguien y entonces se duelen porque ellos no la tienen. El que tú digas, ay, me gustaría ser como tú, eso es admiración, eso es otra cosa. Pero la envidia trae consigo un dolor. Ay, fulana compró un carro nuevo. Que usted diga, ay, yo quisiera uno, no está mal. Ahora que a usted le duela que ella tenga el carro y usted no. O peor aún, la soltera. Fulana consiguió novio, le entregaron un anillo y se va a casar. ¿Y el mío para cuándo? Y usted empieza, porque hay una envidia disfrazada. Bueno, pero total, él no pinta gran cosa, él no se ve tan...
Yo no creo como que ese matrimonio va a durar para mucho. Es envidia, en el fondo a ti te duele que ella lo tuvo y tú no. Entonces es dolor, cuando hay dolor y malestar porque hay una característica que otra persona tiene o un logro que tiene y usted le duele, no es capaz de celebrarlo, hay problemas. Usted tiene una cautividad en el alma. Yo siempre he dicho que el versículo que dice llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran, para muchos creyentes, ellos no tienen problema en llorar contigo. Ninguno. Ay, pobrecita, mi hermana, ay, sí, déjame llorar contigo. Pero gozarse contigo, esa no. Porque debería ser yo. Y el Señor nos guarde, porque eso es peligrosísimo. Miren lo que dice la palabra sobre esta cautividad del alma. Dice, porque donde hay celos y rivalidad, allí hay, ¿qué cosa? Perturbación y toda obra perversa. Wow, si eso no nos despierta, yo no sé qué nos va a despertar. Pero es terrible. Y luego dice el versículo, el 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, Dios nos manda a desechar esto. Yo no puedo pensar que eso es una cosita, eso no es nada. El Señor sabe, es que las mujeres somos así. ¿Sí? Esa hermana que cuando llega y se ve tan linda, tú la miras de arriba abajo y dices, bueno, pero está como gordita ella. ¿Sí? ¿Saben de lo que yo estoy hablando? Y piensa que eso no es nada. Pero es serio. Y te está impidiendo una serie de bendiciones. Tiene parte de tu alma cautiva. Y Dios quiere sanarte de eso. La última de los lugares de cautividad, la culpa. Y este sí es peligroso porque mucha gente no se da cuenta que está en culpa. Y cree que es una virtud estar en culpa. ¿Qué es la culpa? Un sentimiento que viene generalmente de haber hecho algo incorrecto y que nos hace pensar que por lo tanto somos malos. Hay personas que no diferencian lo que hacen de lo que son. Yo cometí un error, yo no soy mi error. Yo cometí un pecado, yo no soy mi pecado. Y a veces en las congregaciones les perpetuamos la etiqueta. Te lo voy a repetir. A veces somos nosotros, los otros creyentes, que no lo dejamos salir de donde está, de la culpa, porque le pegamos la etiqueta. Tú eres tal cosa. No, tú cometiste un pecado. Te arrepentiste. Fue borrado en los cielos. Si yo te estoy viendo como tu pecado, estoy bajando la información no del cielo, sino del infierno. Porque el registro de tus pecados, donde nunca se borra, es en el infierno. Cuando usted se arrepiente, confiesa y se aparta, el Señor olvida para siempre tu pecado. Si estás dándole chance a la culpa, te estás dejando ministrar del infierno. Y si permites que otra persona, por santo que parezca, te lleve a la culpa, te estás dejando ministrar del infierno. Yo recuerdo que yo tuve que ponerle un alto a una persona en mi vida una vez.
porque yo, como todo el mundo, he cometido mis errores. Y esa persona venía cada vez, sí, porque tú te acuerdas que tú tal cosa, tú te acuerdas que tú esto y tú esto. Yo le dije, espérate un momentito, óyeme algo, óyeme una cosa. Yo vivo por lo que Dios dice. Y Dios no tiene registro de mi pecado en los cielos. Si tú lo tienes tan presente, porque tú estás sintonizada con el infierno. Así que vamos a ver. Más nunca. Usted no puede dejarse someter en un estado de culpa, porque eso le da ventaja al enemigo en su vida. Yo digo, y es una oración que tengo, que ese valle de huesos secos de Ezequiel, hay muchos huesos secos en nuestras congregaciones, gente que cometieron una falta y que jamás se perdonaron ni los perdonamos, y están secos ahí sentados en el último banco como si fueran un desecho, a quienes no los vemos como hijos restaurados y puros, santos, que la sangre del Cordero limpió. Y los mantenemos en su culpa. Y ese es un ejército que se necesita de pie, porque al haber vencido tiene una autoridad que el cuerpo necesita. Yo oro cada día por ese ejército, que se pueda levantar. Mucha gente que tuvo situaciones terribles, que el enemigo los derribó, que fallaron dramáticamente, pero que fueron limpiados y se siguen viendo desde la culpa. Al enemigo le conviene esto. El problema con la culpa es que la confundimos con arrepentimiento. Si me siento mal porque fallé, yo creo que eso es arrepentimiento. No, hay una diferencia. El Espíritu Santo viene a decirte fallaste y quiere que te duela que fallaste, sí. Pero inmediatamente te dice, corrígelo y ahora vamos al siguiente paso. No te deja postrada ahí en culpa. No te dice tú eres, te dice tú hiciste. La culpa te dice tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Entonces confundimos la culpa con arrepentimiento. Y Dios quiere librarnos de aquí. Aquí hay gente que tiene que salir hoy de la culpa. Hay gente que ha estado en culpa por demasiado tiempo y piensa que eso es santidad. No, te está dejando ministrar del infierno, mi amada. Perdónate de una vez por todas. Tú no eres más que Dios. Dios te perdonó hace tiempo. Ya es hora de que tú te perdones y salgas de ahí. Eso no le da ninguna ventaja al reino, al contrario. Ahora, ¿cómo es que estos obstáculos, esta cautividad obstaculiza nuestras bendiciones? Miren esto. Lo primero es que si tú tienes cualquiera de estas cosas que mencioné, va a afectar la manera como tú oras, la perspectiva. Eso lo van a entender mejor cuando se lean el libro, porque hay un capítulo nada más de la perspectiva al momento de orar. Porque vas a orar incorrectamente para tu ego, para cubrir tus vacíos y tus miedos, en lugar de orar sintonizada con el sentir de Dios. Y eso te va a impedir muchas bendiciones. Esto va a crear problemas legales en tus relaciones, porque el que tiene cualquiera de estas heridas va a lastimar a la gente que le queda cerca. Va a abrirse expediente a diestra y a siniestra. Cuando yo veo una persona que se lleva mal con todo el mundo, que ofende, que daña, yo digo, ahí va una persona muy herida. Muy, pero muy herida. Entonces hay que sanar para poder ser libre de crearnos esos expedientes legales. Lo siguiente,
es que va a producir altivez y obstinación. Como les dije, lo van a entender mejor cuando se lean el libro, esa parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy herida, yo ando buscando protegerme. Yo ando buscando cuidarme. No hay cosa más egoísta que una persona herida. Una persona herida que está queriendo él mismo cuidarse y sanarse las heridas. Solamente piensa en su dolor, solamente piensa en lo que necesita, solamente piensa, sus pensamientos son solamente él. Y eso va a producir altivez y va a producir obstinación en el corazón. Y lo siguiente es que nos van a hacer dudar continuamente de la bondad de Dios. Cuando usted está amargado, usted no ve la bondad de Dios. Cuando hay rencor en el corazón, usted le cuesta creer que Dios es perdonador y bueno. Cuando usted tiene culpa, usted no puede ni siquiera ver claro. Entonces, resolver los obstáculos del alma de esta cautividad es indispensable. ¿Cómo movemos el obstáculo? Lo primero, procesando y sanando el dolor de viejas heridas con la ayuda de Dios. No se haga el loco. Mucha gente para no sufrir se hace el loco. ¿Usted sabía? Me duele aquí. No, pero yo estoy bien. Prosperada en victoria y, ¿cómo se dice? Bendecida, prosperada y en victoria. Pero realmente usted tiene que ir al Señor. Yo le digo a la gente, el mejor lugar para procesar el dolor es la presencia del Señor. Usted está dolido, usted está sangrando, está sufriendo. Hable con Él, dígaselo. No lo oculte, no se vuelva, no lo tape. Señor, me siento así, así, así. El Señor aguanta, mire todo. Usted le puede decir, estoy molesto. Léase los salmos. Señor, tú me abandonaste, ¿qué pasó? Me siento abandonada, me siento que no te importo. El salmista lo decía todo. Vaya y procéselo. Lo siguiente, eso va a requerir arrepentimiento y confesión de los pecados. Tienes que arrepentirte de tu rencor, tienes que arrepentirte de la culpa, tienes que arrepentirte y tienes que confesar para que Él pueda trabajarlo. Lo siguiente, y es la parte más difícil, es renunciar al dolor y a las mentiras aceptadas a causa de la herida. Te lo voy a explicar esto. Cuando usted ha sido lastimado, tiene el corazón quebrado por algo que le pasó, usted compró una serie de mentiras. Por ejemplo, voy a tomar de nuevo el ejemplo de la persona que sufrió herida de rechazo en la infancia. Yo compré el asunto de que a mí me van a rechazar y yo voy a estar viendo rechazo hasta donde no lo hay. Si yo estoy en una reunión del ministerio y di una idea y esa idea las personas no la cogieron, ya eso es, me están rechazando a mí. Ya yo estoy ofendida y ya yo voy a salir a murmurar y hablar. Porque yo compré la mentira de que la gente me anda rechazando. Y desde ahí yo opero y desde ahí yo peco. Hay pecados específicos que depende de dónde tú fuiste herida, tú eres más vulnerable a ellos. Y todo es porque tú creíste una serie de mentiras que quedaron ahí. Entonces, hay que renunciar al dolor. Señor, yo no voy a seguir sintiendo dolor por esto, te lo traigo, lo rindo. Y toda mentira que yo me he creído a causa de este dolor, yo renuncio a ellas. Implanta tu verdad en lugar de esa mentira. Y entonces eso va a empezar a sanar este obstáculo, a moverlo. Y por último, y me quiero detener un poquito, dice, hay que abrazar la sanidad y el amor de Dios. Y usted dirá, pero eso es una tontería, porque claro que uno lo va a abrazar. No, hay personas que no abrazan la sanidad, ellos prefieren quedarse en el dolor. En una ocasión yo estaba orando por una hermana que había perdido a su esposo. Tenía mucho tiempo en una
derribada, desbaratada, en una situación terrible. No había manera de consolarla. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y no había manera. Y un día yo orando por ella, el Señor me dijo, es que ella no quiere ser consolada. O sea, tú estás orando de más. Porque ella no quiere ser consolada. Ella prefiere quedarse donde está. Hay personas que piensan que quedarnos en ese dolor está diciendo que yo soy muy buena y amo mucho. Eso es sinónimo de amar. Y hay gente que abraza más sus heridas y su dolor que la sanidad y el amor de Dios. Y aquí hay gente que tiene que arrepentirse hoy de eso. Dios te quiere sacar de esas prisiones, de esa cautividad del alma, pero tú tienes que anhelar su amor, tú tienes que anhelar su sanidad, tú tienes que anhelar su restauración. Él te quiere plena. No le hace ningún servicio al mundo ni al Señor siendo una persona afligida de por vida. Es hora de levantarse de esta cautividad. Yo no quiero que olvidemos jamás el milagro de Lázaro. Lázaro estaba muerto. Ayer empecé justamente ahí. Lázaro estaba muerto, tenía 4 días. Ya entendían que ya él estaba oliendo mal. Pero el Mesías estaba presente. El que podía resucitar a los muertos estaba presente. El que tenía la respuesta para ese imposible estaba presente. Y ese mismo está presente aquí hoy para ti. Ese mismo con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su amor, está aquí para ti hoy. Él estaba listo. Lo único que faltaba era mover el obstáculo de una gran piedra que Jesús no la iba a mover por ellos. Dios está aquí presente. El Espíritu Santo está aquí presente, queriendo darte respuesta a esas peticiones pendientes que tienes, pero hace falta mover el obstáculo. Quiero que te pongas de pie por un momento. Quiero orar por ti. Y quiero que te atrevas hoy a empezar a mover obstáculos. Yo quiero que tus bendiciones sean sin obstáculo alguno. Que fluyan sin obstáculo alguno. Él está aquí, Él está aquí. Y Él está diciendo, tengo tanto que darte.